Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos de las personas con tendencia a culpar a los demás. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Negación de responsabilidad. Estas personas a menudo niegan cualquier responsabilidad en los problemas que enfrentan y culpan a los demás por lo que les sucede. Por ejemplo, si una persona llega al trabajo y en lugar de admitir que llegó tarde porque no se preparó adecuadamente, culpa al tráfico, a su despertador que no sonó, o a cualquier otra cosa fuera de su control, en este caso la persona niega aceptar su propia responsabilidad en la situación y en lugar de ello atribuye la culpa a factores externos. Número 2. Falta de autocrítica. No se analizan a sí mismas y no asumen la responsabilidad de sus errores. En lugar de ello, atribuyen la culpa a los demás. Un ejemplo de esto podría ser un padre que reprende a sus hijos por sus malas calificaciones en la escuela, pero nunca se cuestiona su propia responsabilidad en la educación de los menores. En lugar de pensar en formas de ayudar a sus hijos a mejorar en sus estudios, el padre simplemente los culpa por su falta de dedicación y se niega a aceptar que tal vez no esté brindando el apoyo que sus hijos necesitan. Número 3. Hostilidad. Suelen adoptar una actitud hostil hacia los demás, lo que puede manifestarse en la forma en que hablan o tratan a las personas que culpan. Un ejemplo de hostilidad en la vida cotidiana podría ser una persona que se enoja con su compañero de trabajo por un error en un proyecto. En lugar de abordar el problema de manera constructiva, la persona podría culpar al compañero de trabajo por el error y empezar a hablarle de manera agresiva, en lugar de ofrecer sugerencias sobre cómo corregir el error y asegurarse de que no vuelva a ocurrir en el futuro. Número 4. Inflexibilidad. Estas personas pueden ser inflexibles en su posición y no estar dispuestas a cambiar su punto de vista, incluso cuando se les presentan pruebas en contra de sus afirmaciones. La inflexibilidad es un comportamiento en el cual una persona se aferra a sus propias ideas, opiniones o rutinas, sin estar dispuesta a cambiarlas, incluso cuando se presenta nueva información o evidencia que pueda indicar que su posición es incorrecta o que sus comportamientos no son los mejores. Número 5. Desplazamiento de responsabilidad. Pueden desplazar la responsabilidad hacia otros, especialmente hacia aquellos que no pueden defenderse, como los más débiles o los subordinados. El desplazamiento de responsabilidad ocurre cuando una persona atribuye la culpa de algo que ha hecho o ha pasado a otra persona, en lugar de reconocer su propia responsabilidad en la situación. La persona busca excusas o culpa a otros. Por ejemplo, una persona que se queja constantemente de su peso, pero en lugar de admitir que su estilo de vida poco saludable es la causa de su sobrepeso, culpa a su genética, a la industria alimentaria o a la falta de opciones saludables en su entorno. Número 6. Victimización. A menudo se sienten como víctimas de los demás y creen que el mundo está en su contra, lo que justifica su comportamiento. Ejemplo podría ser una persona que siempre se siente maltratada o malentendida en sus relaciones interpersonales. En lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento y cómo puede estar contribuyendo a la dinámica de la relación, la persona culpa a los otros por sus problemas en las relaciones. La victimización puede ser una forma de evitar la responsabilidad y el cambio. Al adoptar el papel de víctima, la persona puede sentir que está exenta de responsabilidad y no tiene el poder de cambiar su situación. Sin embargo, este enfoque puede impedir el crecimiento personal y la resolución efectiva de los problemas. Es importante que las personas reconozcan su papel en su propia vida y asuman la responsabilidad de crear la vida que desean en lugar de culpar a los demás. Recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de apoyo emocional y lectura en WhatsApp. En la descripción tienes el enlace. Para saber más acerca de tipos de personalidad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.